Muy bien. El proyecto que estamos realizando es trabajos de fin de curso. Tiene que accederse a través de nuestra propia plataforma con la opción de trabajos de fin de curso. Ingresamos acá y se nos presenta una pantalla de presentación justamente de la institución. En este caso es de la Universidad de Chile, de un instituto, de una escuela de ingeniería, en la cual vamos a simular que estamos realizando estos trabajos de fin de curso. Para ello tenemos un menú en el cual vamos a ir trabajando entidad por entidad de acuerdo al diseño de modelo de entidad de relación. Tenemos los grupos, profesores, alumnos, los trabajos de fin de curso y los tribunales, sus respectivas asignaciones, revisiones y todo aquello, ¿ya? Pero en base a las entidades primarias, tenemos la entidad grupos. Para la entidad grupos se ha creado una interfaz fuera de esta, ¿ya? Con un menú específico que solo va a trabajar todo lo que se refiere a grupos. ¿De acuerdo? Las dos tareas básicas son registro del grupo, que tiene el formulario donde se coloca el nombre del grupo de investigación y el número de componentes. Tiene un ID, pero ese ID es autonumérico, ¿verdad? Luego tenemos la lista de grupos que nos permite visualizar en este momento la información. Ya voy a cambiar esto por cuestión del archivo. Actualizamos y tenemos la lista de grupos. Bueno, la conexión estaba redirigida todavía a los datos del servidor. Bueno, muy bien, ya hemos corregido aquello. Entonces, solamente esas dos tareas. ¿Cómo se realizan estas tareas utilizando el modelo vista controlador básico? ¿Ya? Hemos dicho que existen modelos mucho más avanzados, más complejos, utilizando clases más complejas, más detalladas, pero lo estamos haciendo de una manera básica. Vamos a ir al código, que es lo que nos interesa. Bueno, en primer lugar tenemos el controlador. El controlador tiene un archivo principal que es justamente crear la función iniciar, la que es llamada a partir del index PHP. Acá estamos llamando al archivo controlador para usar las clases, las funciones dentro de las clases. Creamos una instancia de la clase controlador para poder utilizar sus métodos. Y el método único que tiene este archivo controlador PHP y la clase controlador es iniciar, que volvemos a ver acá. Iniciar lo que hace es en el lugar donde se está llamando, en este caso en esta página, en ese lugar se incluye, es decir, reemplaza todo el contenido por el archivo inicio.php que se encuentra dentro de la carpeta vistas. Tenemos que entender que en el modelo vista controlador el acceso a cada archivo, ya sea un archivo de llamado, de vistas, etcétera, modelo o controlador mismo, están dentro de carpetas. Entonces, a veces no funciona algo porque justamente no hemos redireccionado al archivo correctamente. En este caso, inicio está dentro de PHP y podemos ir a ver el contenido de inicio PHP. Este inicio ya lo hemos visto, es el que tiene la presentación, ahí está el texto de presentación, y nos presenta un menú principal. Este es el menú principal, el que no tiene ninguna alteración, ¿de acuerdo? Hace un llamado al archivo grupo PHP y grupo PHP es la interfaz que nos permite ingresar acá. Ya, vamos a ir acá. Esto. Cuando hacemos clic en grupo, viene acá y esto tiene su propio banner y tiene su propio menú, pero solo las tareas que se realizan a nivel de grupo. Por eso el archivo, si ustedes ven en la parte superior, dice grupo.php. Ese es el archivo, grupo.php. Este archivo lo que hace es lo siguiente. En cada una de las interfaces para cada área que vamos a ir trabajando por separado, un área de profesores, un área de trabajos, etcétera, vamos a crear interfaces con el mismo menú y con el mismo pie de página. Por esa razón es que en grupo PHP, fíjense, como pueden observar en este archivo grupo.php, existe en la parte de arriba, dice menú grupo.php. Es decir, en cada página no voy a estar diseñando el menú, porque este menú inclusive va a ser variable. Por esa razón, hay un archivo en vistas
que exclusivamente realiza el diseño del menú, solo el menú, solo el banner que dice esto. Mire, área grupos, ese es el banner, acá está. Y en la parte de abajo está el menú de grupos, todo lo que vamos a hacer con los grupos. Entonces aquí yo voy a ir añadiendo las opciones, asignación de grupo y todo aquello, pero este archivo se va a ir llamando en cada una de las interfaces. Entonces así nos ahorramos estar poniendo este código en cada página y lo único que hacemos es simplemente insertar el menú al principio del container, ¿de acuerdo? Y luego colocamos área de grupos. Este es un texto que aparece acá, ese es el área de grupos. Acá pueden poner una imagen, una presentación de lo que es el área de grupos, ¿no? Pueden poner una foto donde se están trabajando en grupos, etcétera. Y luego lo que nos interesa es justamente las acciones que se realizan en este menú. En el menú tenemos dos opciones. Le he llamado grupo reg, acá está, grupo reg, y el grupo ver. El grupo de registrar es el que diseña el formulario y el grupo ver es el que visualiza los resultados. Pero fíjense bien que grupo reg viene acá y lo primero que hace es insertar el menú. ¿Se dan cuenta? Inserta el menú. ¿Cómo es eso? Que cuando yo digo registro, hago clic, parece que no se hubiera movido la parte de arriba porque en realidad está volviendo a llamar a esta parte de arriba y lo único que ha cambiado es el formulario, ¿no? Entonces incluye y aquí está el formulario. De la misma manera he creado un archivo llamado pie.php donde está toda la parte inferior del diseño, donde están los datos personales, y esto voy a insertar en todas las páginas para que siempre esté presente en la parte inferior. Eso es esta parte ploma que dice desarrollador. Entonces, ya sea que entre a lista de grupos, siempre va a estar abajo. Siempre va a estar en registro, siempre va a estar abajo. En cualquier archivo va a estar siempre el pie de página. Eso es para todas las páginas que vayan a ser parte del proyecto. ¿De acuerdo? Y el menú depende qué acción estamos realizando. Si es de menú, si es acciones de grupos, entonces el menú hay que llamar es menú grupo. ¿Qué significa? Que debo crear un menú para grupo, un menú para profesor, un menú para alumno, un menú para trabajos y un menú para tribunales. ¿De acuerdo? Las entidades básicas. No para las relaciones. Las relaciones van a estar dentro de alguna de esas acciones, ¿de acuerdo? Solamente entonces tendríamos, nuevamente repito, grupo es una entidad, alumno es otra entidad, profesor es otra entidad, trabajos de fines de curso es otra entidad y tribunal es otra entidad. Entonces, 5 menús tendría que tener. En este caso es el menú del grupo y la página inicial es grupo.php. Miren lo que necesito para una sola administración de una sola entidad. Necesito el archivo principal, necesito el menú que voy a insertar, el pie va a ser para todos y aquí van a estar las acciones. Ya saben que inicio es la página principal, ¿no? Entonces, si yo quiero diseñar para los profesores, acá, por ejemplo, fíjense bien, yo quiero para los profesores no tengo nada todavía, ¿no? No tengo nada todavía. Fíjense bien. Para los profesores no está desarrollado nada. ¿Qué tendría que hacer? Miren, tendría que crear un archivo llamado, en vez de grupo, profesor, pero este mismo puede ser. Entonces digo, guardar como, y voy a guardarlo como profesor. ¿Se dan cuenta? En vistas. Entonces digo, profesor. Solo estoy trabajando las vistas en este momento, ¿ya? Entonces veo, controlo el título, van a ser mis iniciales o TFC le puse a todos. Luego el menú va a ser menú profesor, voy a crear profesor, menú profesor, no puede llamar al menú de grupos. El título va a ser área de profesores, área de profesores. Ahora el banner tengo que crear justamente con el área de profesores porque no tengo todavía en las imágenes un banner de profesores, creo que tengo, a ver. Aquí está mi banner de profesores. Entonces, banner profesor le voy a cambiar ahora al menú. Este menú grupo lo voy a llamar menú profesor. Save as. Mire, todos los archivos. Es cambiar nomás, nada más. ¿Listo? Profesor. Van a ver que es lo mismo. Profesor. Y va a ser profesor registrar, porque hay que registrar al profesor. Y ver la lista de profesores sería profesor ver. Profesor ver.
¿Listo? Entonces, registro de profesor, lista de profesores puedo poner acá. Miren, solo es cambiar, no necesito hacer mucho código nuevo. ¿Qué más tendría que cambiar? Inicio, todo está bien, ¿ya? Control F. Ya, una vez que tengo el menú profesor, ese menú profesor viene de profesor PHP, ¿no? Aquí está, menú profesor. Entonces, yo ya tengo un acceso a profesor. Profesor tendría que llamarse desde el inicio, acá, desde este menú. Entonces, tengo profesor PHP. Mira, no había este archivo, ahora ya hay. Es el menú de profesores. Ahora vamos a entrar ahora, vamos a actualizar. Ya tengo que tener grupos, entra perfectamente. Profesores, área del grupo, el banner cambia, en el menú tiene que estar, ¿no? En el menú profesor, el banner, ¿dónde está? El banner acá. Banner profesor tiene que decir. Yo ya lo tenía ahí, elaborado, ¿no? Banner profesor que está en la carpeta IMG, como está en la misma carpeta, entonces actualizamos y ahora estamos en el área de profesores. Tenemos el registro de profesor y la lista de profesores. Pero registro no tengo todavía. Tampoco tengo lista de profesores. Pero de la misma manera que hago con grupos, copian el código y el mismo código los reciclan para poder trabajar con el registro y el listado de los profesores. Veamos cómo funcionan estos códigos. Para el grupo, primero creamos la vista. Aquí está la vista, es grupo, ¿no? Esta es la vista para trabajo. Ahora, para el registro, llamamos al grupo reg. Ahí está. Este es el formulario para registrar, ¿de acuerdo? Ahora, cuando registramos, ustedes pueden cambiar un poquito esto. Miren, ¿a qué me refiero? Que cuando digo registro, perdón, estoy en profesor. Cuando digo registro, como que el nombre del grupo de investigación es muy largo, muy grande. Y el número de componentes para poner un número 10 es muy grande. Entonces, esto lo pueden reducir ustedes. ¿Ya? ¿Cómo lo puedo reducir? Mira, yo no lo hice, pero en este momento se me ocurrió hacerlo. Que todo el registro es desde acá hasta, a ver, formulario, hasta aquí. Entonces, acá puedo colocar un div, ¿ya? Un div. Y este div lo coloco en la parte de abajo, control X. Y como todo esto está dentro de un row, entonces puedo crear columnas. Entonces pongo class, ¿no? Class call md ¿de cuánto sería? Digamos de 4 de ancho. Entonces estoy reduciendo a la tercera parte de la pantalla. Vengo acá y miren, ya se ha reducido a la tercera parte. Ahora quisiera que estos 4, esto salga en los 4 segundos, es decir, acá, en la columna del medio, porque estaría dividiendo en 3, digamos, ¿no? De acuerdo al Bootstrap. Entonces eso se hace con call md offset se pone. Offset significa saltar columna, saltar espacio. Y coloco 4. Call md offset 4, es decir, que salte 4 columnas y recién que muestre la columna que estoy visualizando. A ver, veamos. Ahí está, miren. Primero el offset ha saltado 4 columnas y luego en las siguientes 4 ha colocado el registro. ¿Se dan cuenta? Entonces, esas son clases del Bootstrap. Y el año pasado ya hemos trabajado con eso, ¿no? Muy bien, entonces ya tengo mi registro y tengo dos variables. Una es la variable nombre y la variable ncom. Estoy usando las mismas variables de la base de datos. No es correcto. ¿Por qué? Porque cuando se trata de hackear información, esta información, como es una vista, como es HTML, el hacker va a ver, pues, va a visualizar y va a percibir que este puede ser un campo de un nombre. Y hay maneras de, por el nombre del campo, poder hackear una base de datos. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener cuidado. Pero como ahora estamos haciendo de una manera particular interna, entonces no hay problema para no confundirlos. Pero después pueden colocar aunque X y Y. No hay problema. Eso es con el propósito de desviar, digamos, la posibilidad de que nos hackeen la información. ¿Ya? Muy bien. Ahora esta es la vista. Esta vista tiene que llamar ¿a quién? Al modelo. El modelo... Y hemos creado el modelo de grupo, requiere primero de la conexión y hemos creado dos funciones.
Una función que se va a encargar de ¿qué? De registrar el nombre, el insert, ¿no? El nombre y el número de componentes. Para ello vamos a enviar, porque hay que llamarle, pero dándole datos para que realice la inserción. Y el grupo select es el que va a leer los datos y me va a devolver. Todos los select van a tener siempre este return. Tienen que devolver la información que yo voy a recibir a través del controlador y poner en la vista. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, ¿cuáles son los controladores para esto? Para insertar es el grupo insert. Aquí está dentro del controlador. No le puse controlador, puedes ponerle controlador grupo insert, no hay problema. Ya, para eso llamamos al modelo de grupo y lo que hacemos es, primero, recibimos los datos del formulario. Ya, como controlador, recibimos los datos del formulario de parte del usuario a través de la vista y luego creamos una instancia del modelo de grupo. Esto, creamos una instancia para usar el insert y el select, ¿de acuerdo? Y luego llamamos al método grupo insert, que es el que se encarga, fíjense bien, acá está, en el modelo grupo, el grupo insert es el que va a recibir los datos y lo va a insertar. Entonces el controlador llama, por favor, le dice al modelo, por favor, hace el método grupo insert, te estoy enviando el nombre y el número de componentes, ¿no? Entonces ahí está la vista, el controlador y el modelo, los tres están unidos. Ahora, una vez que termina, como no devuelve nada, entonces redirecciono nuevamente al archivo grupo.php, que es la interfaz inicial para manejar solo los grupos, ¿no? De esa manera es que cuando yo digo registro de grupos, registro por decir un nombre de grupo, no sé, a ver, telecomunicaciones, digamos, telecomunicaciones, el grupo de telecomunicaciones y va a tener, digamos, 7 integrantes. Hago clic en registrar y me regresa acá. ¿Han visto? La vista ha recogido los datos, que es el grupo Z, ha enviado al grupo insert. El grupo insert se ha encargado de llamar al modelo para que lo guarde y luego ha retornado a la vista principal. ¿Han visto? Igualito tienen que hacer ahora para él. Profesor, en el segundo caso hemos obviado el controlador para el listado. ¿Por qué? Porque devuelve directamente los valores y eso se puede trabajar directamente en la vista. ¿Cómo? Para el menú, la opción de lista de grupos, para mostrar esto, llamamos así. Llamamos a grupo ver. Queremos ver el grupo. Entonces, ¿qué hacemos acá? Insertamos el menú, todo aquello, grupos disponibles. Llamamos al modelo del grupo. Y el modelo del grupo es el que tiene el select y el que me va a devolver los valores. Entonces, se puede trabajar con un controlador, pero también se puede trabajar directamente con la vista. Es decir, que devuelva los valores. Esta consulta devuelve todo el select que hemos realizado en esta parte. Entonces, la consulta, como estamos haciendo sin where, va a devolver toda la tabla. Toda esa tabla está devolviendo a través de la función grupo select. Entonces, trabajo en la vista. Hay una vista que se llama grupo ver. Y en este grupo ver, trabajo eso. Miren, aquí está. Esto llegaría a ser el controlador, digamos, ¿no? Entonces, llamamos al modelo de grupo. Creamos una instancia del modelo de grupo de la clase, de esta clase, para usar estas funciones y realizamos el método, aplicamos el método grupo select. Este grupo select, ya saben, devuelve toda la tabla a través de este objeto llamado acción y el resultado lo almacenamos en esta variable que es consulta. Y como consulta, como siempre hemos trabajado, podemos extraer el número de las filas y podemos recorrer la tabla con un ciclo, porque es como un vector que va a visualizar la información. Ahora, aquí hay un detalle muy importante. Acá se puede visualizar el número de grupo, acá se puede poner entre comillas el nombre del grupo y aquí el número de componentes, ¿no? Pero como yo voy a reciclar los códigos, entonces no me conviene poner los nombres de los campos para esta tabla. Si pongo 0, 1, 2,
puede aplicarse a cualquier otra tabla, porque todas las tablas están indexadas 0, 1, 2, 3. Si hay una columna más, añadiré fila 3. Nada más. Eso va a ser todo. ¿Se dan cuenta? Entonces, por esa razón no estoy utilizando los nombres de los campos que en el 0 tendría que decir ngru, ¿no ve? ngru tendría que decir así. Pero no, prefiero utilizar el índice y ese índice va a ser para cualquier tabla. En cualquier tabla, el 0 va a representar el primer campo, el 1 el segundo campo, la segunda columna, 3, etc. ¿Se entiende esa parte, verdad? Muy bien, entonces acá esto es lo que provoca la salida de la lista de grupos. Entonces simplemente aquí estamos trabajando con el modelo directamente. La vista llama al modelo y utiliza el método que está dentro del modelo, que en este caso es grupo select. Hemos llamado así a esa función, grupo select, que seleccione todos los datos del grupo y me devuelva, ¿no? Entonces, todos los que son insert, delete y update trabajan hasta ahí nomás. Pero los select son los que devuelven. Siempre, todo modelo que tiene su función de select tienen que devolver. Un return tiene que tener. Los otros no, solamente ese. ¿De acuerdo? Muy bien, de esa manera entonces, como se ha ido trabajando, como han visto, tenemos 1, 2, 3, 4 archivos para manejar el grupo. Ahora hay un grupo para asignar. Entonces, puedo agarrar este mismo archivo para asignar grupos y añadir al menú. Es decir, vengo acá al menú ¿dónde está el menú de grupo? Y le voy a añadir acá. Porque tiene que haber una asignación de grupos para los alumnos, ¿no es verdad? Entonces, acá voy a colocar grupo, ¿qué le llamaré? ASI, de asignación. Y aquí ponemos asignación de grupos. Asignación de grupos. Pero este menú solo tiene esas 3 opciones, nada más. Fíjense bien, voy a actualizar, ya tenemos esto. Y si entro a registro, están las 3 opciones. Si entro a listado, están las 3 opciones. ¿No? Esa es la ventaja de insertar un archivo para el menú. Así no tengo que estar en cada uno modificando. Imagínate si este menú estuviera en cada página. Aquí, entonces en cada uno tendría que estar modificando el menú. Por esa razón el menú está aparte y simplemente se tiene que llamar a través de un include. Acá, al principio, que aparezca el menú con su banner arriba. Y luego aparte la acción que tengo que realizar en esa página. Entonces, siguiendo esa misma hermenéutica, como hay un grupo que es la página principal a donde va a ir cuando elija desde el inicio, entonces va a haber uno profesor, va a haber uno que diga tribunal, otro va a decir alumno, otro va a decir trabajo de fin de curso y son solo 5, ¿no? Y cada uno de ellos después va a tener las acciones para registrar, para visualizar, para asignar, para todo eso, pero vamos a ir trabajando eso posteriormente. Por ahora me interesa que ustedes hagan el menú del profesor que solo se registra y se pueda ver la lista de profesores siguiendo la misma codificación que se ha hecho acá, ¿ya? En otras palabras, aquí tengo que crear otro, este es el grupo insert, tengo que crear profesor insert, ¿ya? El controlador que se llame profesor insert. Profesor insert. Y este profesor insert, primero voy a llamar al modelo profesor. Tengo que tener otro modelo también. Modelo profesor. Miren, todo tiene que cambiar. Para el modelo de profesor, ¿qué datos voy a recibir? No son estos, ¿no? Son otros datos. Luego llamo al modelo acá profesor. Todo se vuelve profesor. Por eso el nombre tiene que estar ahí bien fijo, ¿no? Luego, grupo insert va a ser profesor insert también. Todo lo que era grupo ahora es profesor. Y acá tienen que cambiar los datos, ¿no? Aquí el nombre, estos datos y estos datos, ¿no? ¿Qué es lo que vas a recibir? Y luego tiene que retornar ¿a dónde? A profesor PHP. Ahí está, todo bien, todo de acuerdo a lo que es profesor ya también, ¿de acuerdo? Ahora, en profesor insert tiene que estar este mismo código, ¿no? El insert ya hemos visto, acá está, insert. En el modelo tengo que crear modelo profesor. Entonces, este modelo grupo lo vuelvo modelo profesor. Ahí está, modelo
profesor. Nada más, profesor. Y cambio todo para trabajar con la tabla de profesores. Entonces esto se va a llamar modelo profesor. ¿Ya? Luego grupo, profesor insert sería, ¿no? Acá, profesor insert. Pero aquí tendría que cambiar. ¿Qué campos voy a enviar? Luego conexión, conexión, conectar. Insert dentro de la tabla profesor. Profesor. Y acá los valores también tendría que cambiarse, ¿no? Todo esto. Luego en el select tendría que decir profesor select. Profesor select. Conectar, conectar, select asterisco from, profesor. Tiene que decir. Miren, no necesito escribir tanto código. Esa es la ventaja de reciclar el código. Ya está, ya tengo mi modelo profesor. ¿Se dan cuenta? Ahora tengo que crear profesor zeg, profesor ver y ya estaría casi concluido la parte de profesores, ¿no? Entonces ese es el trabajo que tienen que realizar ustedes. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces les dejo trabajar y hasta esa primera parte ya lo tenemos que tener.